Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y llenos de energía. Yo estoy aquí, como siempre, feliz de estar con ustedes. Y hoy, chicos, tenemos un tema que sé que les va a encantar. Vamos a sumergirnos en el vibrante mundo del espectáculo turco, en el drama, en el amor, en los éxitos y, por supuesto, en la vida de una de nuestras actrices favoritas, Hande Erçel. Pero no solo eso. Hoy desentrañaremos un misterio que ha estado rondando en el aire desde hace mucho tiempo, uno de esos enigmas que alimentan nuestras conversaciones y que nos hacen volver a ver fotos y vídeos una y otra vez. ¿Qué pasó realmente con la relación de Hande y Kerem Bürsin? ¿Por qué esa chispa, esa conexión que vimos en pantalla, se apagó en la vida real? Y lo más importante, ¿es cierto que no hubo celos por el éxito de Hande, como sugieren algunas declaraciones? Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar todo esto con lujo de detalles, directamente desde las declaraciones de la propia Hande, analizando cada palabra, cada gesto, cada pista. Así que abróchense los cinturones, porque este vídeo promete estar lleno de información, chismes y mucho, mucho entretenimiento. Antes de que empecemos a bucear en este mar de información, y como ya saben, si son nuevos por aquí no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo cada semana. Me encanta tenerlos aquí, y me emociona mucho saber que son parte de esta comunidad. Aquí compartimos la pasión por las series turcas, por sus actores y actrices, y por todo lo que rodea a este fascinante mundo. Y por supuesto, si ya son parte de la familia, un abrazo gigante y gracias por su apoyo incondicional. Ustedes son el motor de este canal, y cada comentario, cada like, cada suscripción me motiva a seguir investigando y creando contenido que les encante. Ahora sí, sin más preámbulos, a darle caña al tema del día. Vamos a empezar por el principio. Hande Erçel, para aquellos que tal vez no la conozcan tan a fondo, es una actriz turca absolutamente fenomenal. Es guapísima, con una belleza que hipnotiza, talentosísima, con una capacidad actoral que te atrapa desde el primer momento, y para ser honestos, es una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía. Su carisma, su profesionalismo y su cercanía con sus fans la han convertido en una figura icónica. Ha protagonizado muchísimas series que han dado la vuelta al mundo, conquistando corazones en todos los rincones, desde Latinoamérica hasta Europa y Asia. Y aquí, en este canal, somos muy fans. La seguimos de cerca, analizamos sus proyectos, sus vlogs, sus entrevistas, todo. Su fama despegó, si no me equivoco, de manera realmente explosiva con la serie Aşk Laftan Anlamaz. En esta serie, ya pudimos vislumbrar el gran potencial de Hande. Su interpretación, llena de frescura y naturalidad, conquistó a la audiencia. Pero, ay. Fue con Sen Kalkapm donde Hande realmente alcanzó el estrellato a nivel internacional, y donde consolidó su posición como una de las actrices más solicitadas del momento. Esta serie, madre mía, fue un fenómeno, un huracán que arrasó con todo a su paso. La historia, la ambientación, la moda, y sobre todo, la química entre Hande y Kerem Bürsin, su coprotagonista, era palpable. No había quien no comentara sobre ellos y bueno, la verdad, todos queríamos que esa magia trascendiera la pantalla, que ese amor ficticio se convirtiera en una realidad. Y, así fue. Hande y Kerem iniciaron una relación en la vida real, y el mundo entero se emocionó con ellos. Eran la pareja perfecta, hermosos, talentosos y parecían estar locamente enamorados. Sus redes sociales se inundaron de fotos juntos, de declaraciones de amor, de momentos de complicidad. Era el cuento de hadas hecho realidad. Era la imagen de la pareja ideal, con una conexión que parecía inquebrantable. Paseos románticos, miradas cómplices, sonrisas radiantes. Era un romance que nos hacía soñar a todos, un amor que parecía sacado de una película. O al menos eso era lo que veíamos desde afuera. Ahora, aquí es donde las cosas empiezan a ponerse interesantes, donde el guión se vuelve más complejo, y donde las preguntas comienzan a surgir. La carrera de Hande durante y después de Sen Kalkapm fue en ascenso constante. Proyectos que se sucedían uno tras otro, contratos publicitarios con marcas de renombre internacional, portadas de revistas de moda en todo el mundo, eventos exclusivos, viajes glamorosos. Hande estaba en la cima del mundo. Su popularidad se disparó, su nombre resonaba en todas partes, y su éxito era innegable. Su trabajo, su talento y su belleza la convirtieron en una figura codiciada en el mundo del entretenimiento.
Y es aquí donde la pregunta clave entra en juego, esa pregunta que ha alimentado la curiosidad y la especulación: ¿cómo reaccionó Kerem ante todo esto? ¿Cómo vivió el ascenso meteórico de su pareja? ¿Hubo celos por parte de él? ¿Sintió, de alguna manera, que la fama de Ande estaba eclipsando la suya? ¿Cómo afectó esta dinámica a su relación? Los medios de comunicación, por supuesto, no tardaron en empezar a especular. Los paparazzi, siempre al acecho, buscaban cualquier señal, cualquier gesto, cualquier indicio que confirmara sus teorías. Comenzaron a circular rumores sobre posibles tensiones en la pareja, sobre discusiones, sobre diferencias irreconciliables, sobre la dificultad de gestionar la fama y el éxito en una relación. El drama estaba servido. Y, como suele ocurrir, las redes sociales se convirtieron en el epicentro de estas especulaciones. Los fans, ávidos de información, comenzaron a analizar cada publicación, cada foto, cada gesto, cada like y comentario en redes sociales. Cada detalle se convertía en material de debate. ¿Se veían menos juntos? ¿Habían dejado de compartir momentos en sus perfiles? ¿Sus declaraciones eran menos efusivas? Todo era motivo de debate, de análisis y de conjeturas. ¿Y saben qué es lo mejor de todo esto? Que tenemos la respuesta directamente de la boca de Ande. En varias entrevistas, Ande ha hablado abiertamente sobre su relación con Kerem y sobre cómo manejaron el éxito, tanto individual como en pareja. ¿Y saben qué dijo? Pues que Kerem no tuvo celos. Una afirmación que para muchos fue un alivio, una confirmación de la madurez y el respeto mutuo que existía entre ellos. En una de las entrevistas que encontré y que me pareció muy reveladora, Ande explicó que Kerem siempre fue su mayor apoyo, su mejor amigo, su compañero de vida. Él la animaba, la impulsaba a seguir creciendo, a perseguir sus sueños, y se sentía orgulloso de sus logros. Según Ande, Kerem entendía la naturaleza de su trabajo, y sabía que el éxito de uno no implicaba la sombra del otro, sino que se trataba de un crecimiento individual, y al mismo tiempo, de un apoyo mutuo. ¡Guau! ¿Verdad que es un alivio escuchar esto, una muestra de la solidez y la madurez de su relación? Ande, en esa misma entrevista, relató que ambos se esforzaron por mantener una comunicación abierta y honesta. Hablaban sobre sus sentimientos, sobre sus miedos, sobre sus expectativas, y sobre cualquier preocupación que pudiera surgir. No se guardaban nada, se expresaban con sinceridad, y se aseguraban de que ambos estuvieran en la misma sintonía. Y lo más importante, se respetaban mutuamente, valorando la individualidad de cada uno y celebrando sus logros. Este respeto, según Ande, fue clave para mantener la armonía en su relación, incluso cuando el éxito de ambos se disparó y las presiones externas aumentaron. Además, Ande destacó que Kerem siempre la trató con cariño y admiración. Él se sentía feliz de verla brillar, y celebraba cada uno de sus triunfos, desde los más pequeños hasta los más grandes. No solo eso, sino que Kerem la inspiraba a ser mejor persona, a ser más ambiciosa, a perseguir sus sueños con más ahínco y a no conformarse. Él era su mayor motivación, su fuente de inspiración, su compañero de vida. ¡Qué romántico! Y qué importante es tener una pareja que te apoye incondicionalmente, que te impulse a ser tu mejor versión, y que celebre tus logros con la misma alegría que tú. Por supuesto, Ande también reconoció que, como en cualquier relación, hubo momentos difíciles. Hubo discusiones, desacuerdos y momentos de tensión. La vida en pareja, especialmente cuando se está expuesto a la mirada pública y a las exigencias del mundo del espectáculo, no es un camino de rosas. Las diferencias de opinión, el estrés, la agenda apretada, las críticas y las presiones externas pueden generar conflictos. Pero, según ella, estos momentos les sirvieron para fortalecer su vínculo, para aprender a ceder, a negociar, a comprender y para aprender a superar los obstáculos juntos. Cada desafío les enseñó algo nuevo sobre sí mismos y sobre su relación. ¡Qué maduro y qué admirable! Y aquí, chicos, es donde entramos en la parte más importante de todo esto, porque creo que Ande dice la verdad. ¿Por qué creo que Kerem no tuvo celos, o al menos, no de la manera que se especuló? ¿Por qué confío en sus palabras y en su relato? En primer lugar, por la personalidad de Kerem. Kerem es un hombre muy seguro de sí mismo, con una carrera sólida, una trayectoria profesional intachable y un reconocimiento tanto en Turquía como a nivel internacional.
Él también tiene un gran éxito, ha protagonizado numerosas series y películas exitosas, y no necesita depender del éxito de Ande para sentirse realizado. Es una persona que se valora a sí mismo, que tiene confianza en su talento y en su trabajo, y que no tiene miedo de compartir la fama con su pareja. Es un hombre con una mentalidad abierta, con una actitud positiva, y con una gran capacidad de admiración. En segundo lugar, por la manera en que Ande y Kerem se relacionaban públicamente, por la imagen que proyectaban al mundo. Siempre se mostraron como una pareja unida, que se apoyaba mutuamente, que celebraba los logros del otro y que se demostraba cariño y respeto en cada aparición pública. No hubo señales de rivalidad, ni de envidia, ni de celos. Al contrario, siempre se les vio cómplices, enamorados y orgullosos el uno del otro, disfrutando de su éxito conjunto y compartiendo la felicidad. Se les veía en eventos, en entrevistas, en redes sociales, siempre mostrando una imagen de armonía y complicidad. En tercer lugar, por las propias palabras de Ande, por su honestidad y su transparencia. Ella no tiene por qué mentir, no tiene ningún interés en ocultar la verdad, y no tiene nada que ganar al falsear la realidad. Al contrario, ella ha demostrado ser una persona sincera y transparente, que no tiene miedo de hablar sobre sus sentimientos, sobre sus experiencias y sobre los desafíos que enfrenta. Y si ella dice que Kerem no tuvo celos, pues creo que es porque realmente fue así, porque su relación se basaba en el respeto mutuo, en la confianza y en la admiración mutua. Entonces, ¿qué pasó con la relación de Ande y Kerem? Pues lamentablemente, como sabemos, la relación llegó a su fin, y los corazones de muchos fans se rompieron al ver que ese amor que parecía tan fuerte se disolvía. Y aunque no podemos saber con certeza los motivos exactos de la ruptura, porque solo ellos conocen los detalles íntimos de su relación, lo que sí sabemos es que no hubo celos de por medio, al menos no según las declaraciones de Ande. La separación fue probablemente el resultado de una combinación de factores, como diferencias en sus estilos de vida, las presiones externas, la distancia, la agenda apretada, y quizás, simplemente, el desgaste natural de la relación, el hecho de que, a pesar del amor, los caminos a veces se separan. Lo importante es que a pesar de la ruptura, Ande y Kerem se mantienen en buenos términos. Se respetan mutuamente, conservan un cariño especial el uno por el otro, y se han demostrado mutuamente el respeto y el apoyo que se tenían. Han sabido mantener la cordura, y han priorizado la amistad y el respeto por encima de todo. Y eso, chicos, es lo que realmente importa. Demuestra madurez, respeto, y un amor que trasciende las barreras de la separación. Es un ejemplo de cómo se pueden terminar las relaciones de forma civilizada, sin dramas, sin resentimientos y manteniendo la admiración y el cariño. Y para cerrar este tema, quiero recordarles que las relaciones son complejas, y que cada pareja es un mundo único e irrepetible. No podemos juzgar ni especular sobre lo que pasa en la vida de los demás, porque solo ellos conocen la verdad de su historia. Lo importante es que Ande y Kerem fueron felices mientras duró su relación, y que ambos han seguido adelante con sus vidas, buscando la felicidad y el éxito cada uno por su lado. Han demostrado que se puede amar y dejar ir, y que se puede seguir adelante con la cabeza en alto, conservando el cariño y el respeto. Y por supuesto, Ande, después de su separación con Kerem, ha seguido brillando. Ha protagonizado nuevas series, ha consolidado su carrera, ha incursionado en nuevos proyectos, y ha demostrado ser una mujer fuerte, talentosa, independiente y con una gran capacidad de resiliencia. Ha sabido reinventarse, adaptarse a los cambios, y seguir adelante con su vida profesional y personal, sin perder la sonrisa y sin dejar de ser fiel a sí misma. Una verdadera inspiración. Y eso, chicos, es lo que realmente importa, la capacidad de seguir adelante, de crecer, de aprender y de ser feliz. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que les haya gustado tanto como a mí. Hemos hablado sobre el éxito de Ande Erçel, sobre su relación con Kerem Bürsin, y sobre la verdad detrás de las especulaciones. Hemos descubierto que según las declaraciones de Ande, Kerem no tuvo celos, y que ambos se apoyaron mutuamente. Hemos analizado su historia, sus palabras y sus gestos, y hemos reflexionado sobre la importancia del respeto, la confianza y la admiración en una relación. Un ejemplo de amor, de respeto y de admiración. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ver este vídeo, y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios. Así que, por favor, déjenme saber qué opinan sobre este tema. ¿Qué les pareció la actitud de Kerem?
Creen que es importante que una pareja se apoye mutuamente, incluso cuando el éxito de uno de ellos se dispara. ¿Qué lecciones podemos sacar de la relación de Andy y Kerem? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta saber lo que piensan. Y por supuesto, como siempre, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Compartan el amor por Andy y por todo el mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta pronto. Chao, chao. Y recuerden, la vida es una serie turca.